Hola, gracias por llegarse al canal. Mi nombre es Melanie y soy artista visual y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y los procesos artísticos. En esta oportunidad vamos a hablar del CV Arte y la biografía de artista, un recurso que es muy importante para la presentación del artista. El objetivo de este video es proporcionarles ideas, perspectivas para que ustedes puedan escribir sus propios currículums y biografía de artista. Este es un video que forma parte de la lista de reproducción de cómo presentarse a convocatorias de arte. Si quieren pueden ver los videos anteriores para orientarse un poco de qué va esta lista de reproducción. Están súper invitados. Así que bueno, vamos con lo que nos toca hoy. Ya sea que hagan un CV Art o una biografía, antes de enviar a una convocatoria o algún espacio como presentación, hay que tener en cuenta siempre el destinatario. A quién o a quiénes van a dirigirles ese documento y quién o quiénes van a leer ese documento. No es lo mismo enviar eso a una galería, a una convocatoria, colgarlo en la web o usarlo para una exposición o por ejemplo una publicación de un libro. Cada uno de los espacios tiene un motivo diferente y es necesario que ustedes puedan proporcionar la información apropiada en el momento apropiado. Así que veamos cómo. Primero que nada, ¿qué es un CV de artista? Un currículum de artista y para qué sirve. Un currículum de artista es una herramienta que utiliza el artista para presentarse. Es un documento en el cual figura su trayectoria de manera detallada y también extensa. Tiene similitudes sobre lo que es un currículum laboral, sin embargo, no es lo mismo, ¿sí? A diferencia del currículum laboral, el CV de artista no es que queremos saber si el artista tiene aptitudes para un trabajo X, sino que queremos saber qué tipo de experiencias ha adquirido el artista a lo largo de su trayectoria. Es decir, no nos va a importar si el artista tiene dominio de Excel, de Word, de PowerPoint, si es proactivo, trabaja en equipo y tiene habilidades de comunicación. No es que eso no sea valorable, sino que en este caso estamos buscando demostrar nuestro aporte a la cultura y cómo hemos formado nuestra profesionalización. Dicho esto, les quiero compartir una estructura de CV Art que obtuve a partir de ver muchos artistas que me parecían que podían ser de referencia para poder armar mi propio CV de artista. Lo primero que va en un CV de artista son los datos personales: nombre, apellido, seudónimo, si hay algún artista que se conoce con o se da a conocer con un seudónimo, datos de contacto que incluyen el teléfono, el correo electrónico, la página web o la página de portfolio. En algunas ocasiones aplican si pueden poner los idiomas que saben. Estos datos personales básicos van a depender siempre de las bases y condiciones de las convocatorias a las que ustedes se van a inscribir. Pueden que les pidan más datos como localidad de residencia, número de DNI, etc. Entonces, luego de los datos personales tenemos los ítems del currículum, del CV Art. Y el primero son las exposiciones individuales, ¿sí? Ustedes acuérdense de ir anotando toda esta información dividido por ítems y también por año, desde la actualidad hacia años anteriores, los que ustedes necesiten. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos el año 2024, luego 2023, luego 2022. Y dentro de cada año tenemos el año primero, el nombre de la exposición y luego entre paréntesis, corchetes o haciendo una barrita para separar el nombre de la institución, el lugar y si es necesario el tiempo de la exposición. ¿Por qué a veces es necesario el tiempo de la exposición? Porque hay exposiciones en las que bueno, uno está a lo mejor 2 meses, 3 meses, 4 meses, que no es lo mismo que alguna otra exposición que hayan estado un día, una semana o 15 días. Entonces, si amerita que hayan tenido una exposición muy larga, de meses, está bueno que puedan escribirle el tiempo de la exposición. Por ejemplo, de octubre a diciembre, de noviembre a febrero. Entonces, ese tiempo en el que estuvo la exposición también tiene mucho que ver con respecto a las exposiciones. Tiene una validación. En el segundo ítem están las residencias que han realizado. También se empieza poniendo el año de residencia desde la actualidad hacia años anteriores.
Luego sigue el nombre de la residencia, la institución que les dio la residencia o por la cual ustedes fueron a la residencia, el lugar en donde hicieron la residencia, el tiempo de la residencia, este sí es importante, si han hecho una residencia de una semana, si han hecho una residencia de un mes, que también puede ser escrito, por ejemplo, de noviembre a diciembre o de un mes, 2 meses. Siempre va a ser mejor que ustedes escriban el mes en el que iniciaron la residencia y en el que terminaron esta residencia, ¿sí? En el tercer ítem tenemos las exposiciones colectivas. Ponemos el año, luego el nombre de la exposición y después, entre paréntesis, corchetes o guioncitos, la institución que nos da en la que hicimos la exposición colectiva, el lugar geográfico y el tiempo que estuvo esa exposición, si es necesario, si está un tiempo prolongado. Si no, se entiende que las exposiciones generalmente duran un mes o 15, 20 días, lo cual es muy poco, pero bueno. En el cuarto ítem tenemos los premios, las becas, los reconocimientos, las distinciones, y ahí también se ordenan desde la actualidad hacia años anteriores. En este caso tenemos como ejemplo 2024, 2023, 2022, y luego del año siempre se pone el nombre del premio, la institución que lo otorga, entre paréntesis, corchetes o con un guión que lo separe, y el lugar geográfico. Si la institución es muy conocida, a veces no hace falta poner el lugar porque ya se conoce dónde está esa institución, pero bueno, todo eso ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan armando sus currículum. En el 2023, por ejemplo, el nombre de la beca, la institución que lo otorgó y el lugar. También está bueno poner qué tipo de becas, si es de creación, si es de investigación, si es de ¿cómo es que se llama? Formación, lo dije. Investigación, formación, creación. Bueno, el tipo de beca. En el 2022, nombre de la distinción que hayan tenido, la institución y el lugar que les haya dado cualquier otro tipo de distinción que ustedes tengan. Y como quinto ítem, si no voy contando mal, tenemos las publicaciones. En todos los ítems van a ir colocando los años desde la actualidad a lo más antiguo, lo actual primero. En este caso tenemos 2024, hay que poner después del número el nombre de la publicación, y después en la publicación podemos poner el medio, si ha sido un podcast, si ha sido una publicación en una revista, en un medio físico, la edición, si han habido diferentes ediciones, si ha habido alguna institución o si ha habido una colaboración en cuanto a las publicaciones. En sexto ítem tenemos la formación universitaria. Ahí también vamos a poner el año de egreso de la formación, el nombre del título, la institución que nos dio es en donde estudiamos y el lugar geográfico. Si ustedes han estudiado pero no se han recibido, lo mismo ponen el título, la institución, el lugar y le ponen estudiante avanzado, ¿sí? Eso quiere decir que les falta la tesis. Y si ustedes por algún motivo han abandonado los estudios, pueden poner hasta el año que lo cursaron. En séptimo ítem tenemos la formación complementaria y los talleres. Ahí ponemos el año, el título del taller que hemos realizado, la institución en donde se hizo ese taller o la persona con la que asistieron a ese taller, el lugar también en donde asistieron y si pueden sumarle el tiempo en el que participaron de ese taller. Taller anual, taller bimestral o taller desde, no sé, tal fecha, desde marzo a noviembre, por ejemplo. En octavo lugar tenemos los otros proyectos o actividades complementarias, en donde ahí podemos escribir todas las actividades complementarias en las que vamos desarrollando por orden de año. Por ejemplo, 2024, actualidad, pueden escribir la actividad complementaria que realizan. Por ejemplo, no sé, en mi currículum yo pondría fotografía publicitaria.
que es también otras cosas de las que me gusta dedicarme. Si bien no es de la misma especificidad, pero sí contribuye al quehacer artístico, por lo menos para mí sí hay una diferencia entre haber realizado ese tipo de actividades y no haber realizado otras, por ejemplo. Bueno, y eso es todo en cuanto a estructura. Acá van unas recomendaciones sobre el CV-Art. Tengan un CV-Art en donde vayan poniendo todo lo que hagan y que tenga afinidad con la parte artística. Si quieren pueden agregar categorías. Yo me acuerdo que una chica que había asesorado, que había ayudado para hacer su CV-Art, había participado de diferentes colectivos artísticos, entonces pusimos una categoría específica de grupos y colectivos artísticos. Lo importante de todo esto es que ustedes vayan poniendo todo en un documento para formar un CV que reúna toda la información, y después en cada convocatoria lo van a ir adaptando dependiendo de la cantidad de caracteres, dependiendo del perfil de la convocatoria, dependiendo de lo que ustedes quieran enviar y mostrar en esa convocatoria específica. Había hecho un video que tiene que ver con la parte de la organización, en donde hablaba un poco de esto, de tener una base de cada uno de los archivos y después ir adaptando toda esa información para cada convocatoria a la que se quieran presentar o para cada lugar que se quieran presentar. Así que les voy a dejar el link en la biografía por si quieren entrar a ver esta parte con más detenimiento. Otra recomendación es que más allá del diseño que hagan del currículum de artista, tiene que tener una tipografía que sea sencilla y fácil de leer, más si están enviando el currículum a una convocatoria en donde quien va a leerlo va a leer muchísimos currículum más. Entonces la idea es que se lo puedan hacer lo más fácil posible. Con el tema de la extensión siempre se aclaran las bases y condiciones de una convocatoria, y si no se aclara, consulten a las instituciones sobre la cantidad de hojas que tienen que enviar en una convocatoria. Generalmente no son más de 2 hojas de currículum. Con respecto a las fotografías, vieron que en los currículos laborales generalmente se pone una fotografía de uno en el currículum. Generalmente acá en los CV-Art no se usan esas fotografías personales, esos retratos. Ya nos estamos mandando al frente cuando enviamos la fotografía del DNI. Generalmente te piden frente y dorso de DNI en una convocatoria, y ahí sí que se nos ve la cara. Pero no, yo nunca hago un CV con fotografía. No sé si es un error, pero bueno, tampoco lo he visto en otros CV-Art. Y la verdad es que siento que no incluir una fotografía mía no me ha limitado absolutamente en nada. Y ahora sí vamos a ver qué es una biografía de artista y para qué sirve. La biografía de artista, a diferencia del CV-Art, es un texto breve y narrado en el que le proporcionamos al lector información sobre quiénes somos y qué es lo que hacemos como artista. Esto ayuda a que el espectador tenga una idea clara de quién sos y qué puede esperar de tu trabajo. Se busca que las biografías generen interés, sean fáciles de leer y entretengan al lector. Con fáciles de leer quiero referirme a que sea un texto llevadero, liviano, en donde podemos ofrecerle al espectador un pantallazo de quiénes somos, lo que hacemos y nuestro recorrido, sin agobiarlo con mucha información. Luego, si este lector quiere ampliar su información, puede recurrir a sus redes sociales, a su página web, al portfolio o al currículum de artista, que generalmente se envían juntos, y que, como vimos, es súper detallado. ¿Cómo sería la estructura de una biografía de artista? Hay muchas formas de escribir una biografía de artista, sin embargo todas tienen 3 características en común. La primera es que resumen hechos importantes sobre la carrera artística, son narrados y deben ser escritos en tercera persona. Sabiendo todo esto, ¿cómo empezamos? Traté de hacer un texto modelo de biografía como para ilustrar lo que vamos a decir ahora, pero bueno, no quería hacer algo muy cerrado porque quería que ustedes también le puedan ir rellenando con sus datos, y creo que me salió algo que es un poco
que tiene ciertas pautas pero que no es tan concreto. Entonces voy a dejar esta referencia en mi página web en recursos gratuitos para que ustedes se lo puedan descargar y lo puedan leer con detenimiento, y si no, bueno, lo van a poder ir copiando de la pantalla, es lo mismo. Lo importante es que a ustedes les pueda quedar y que lo entiendan, así que espero de corazón verdaderamente que lo entiendan. Una biografía general, básica para páginas web, para exposiciones, comienza con el nombre del artista, el lugar de nacimiento, el año de nacimiento, y fíjense que se habla en tercera persona. Es artista visual, es fotógrafo, es escultor, es ceramista, ¿sí? Sigue la profesión de ustedes, cómo se autodenominan ustedes. Ustedes pueden trabajar con diferentes técnicas, pero pueden tener un nombre que sientan que les es mejor. Por ejemplo, conocí una chica que hacía cerámica, pero ella se concebía mejor ella misma como escultora de la cerámica. Entonces ella se presentaba como escultora. Posteriormente comenzó a utilizar otros materiales para hacer escultura. Entonces me parece que fue un nombre bastante acertado. Luego pueden poner dónde residen actualmente, si han cambiado de domicilio, si han cambiado de ciudad. No de domicilio, sino que de ciudad o de provincia. Y lo que sigue a veces, que es importante en una biografía, es un dato de la infancia, si es que ha surgido algún hito en su infancia que los ha conducido a que ustedes hagan ciertas producciones artísticas en la actualidad. Por ejemplo, acá a la mano tengo una biografía de la artista visual Nora Iniesta, que ella habla en primera instancia sobre su nacimiento, un hito de su infancia, porque es lo que de alguna manera atraviesa todo su trabajo. Y si nosotros nos ponemos a leer, que ahora les voy a leer 3 renglones de la biografía que ella escribe en uno de sus libros, Curiosidades, la patria encontrada. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que si vemos su trabajo podemos entender mucho de lo que ella está trabajando ahora a través de esto que ella nos cuenta. Entonces dice así: nací en Buenos Aires un 12 de octubre en el año del Libertador General San Martín. Recuerdo que una estampilla o sello postal cual figurita de brillantes fue el símbolo de esa época, lo visual, y sentí orgullo de que fuese así, haber nacido en un año en relación a lo patrio, a una festividad. Entonces, bueno, obviamente es mucho más extensa la biografía, pero ella habla mucho desde un inicio, del primer renglón, desde lo patrio, y cómo, y el orgullo que ella sentía por haber nacido en esa fecha patria, por lo menos para la Argentina, y todo su trabajo tiene que ver con lo patriótico. Entonces es un hito que la ha marcado para su producción actual. Entonces, si ustedes identifican algún hito, ya sea en la infancia o en algún otro momento de su carrera, está bueno que lo puedan transmitir en 3 breves renglones, en un pedacito, en la biografía. Otra de las cosas que quiero decirles es que en esta biografía que les leí justamente está en primera persona. Dice: nací en Buenos Aires el 12 de octubre, porque es un libro en donde ella tiene un montón de imágenes y nos habla sobre toda esta parte de su vivencia. No habla tanto de su formación, sí la toca en algunos renglones, pero no tanto. Pero bueno, generalmente las biografías se escriben en tercera persona. Esta es como una excepción que ustedes pueden tomar también si quieren, pero bueno, yo se los dejo ahí, se los dejo picando y a su elección. Lo que sigue es el orden del CV, pero con los ítems que son como más importantes. Por ejemplo, las exposiciones individuales destacadas. En este caso tenemos sus exposiciones individuales destacadas son exposición individual 1 y entre paréntesis el lugar, la institución, el año. Siempre hay que poner la institución y el año. Si a lo mejor podemos poner el lugar, lo ponemos, pero por ahí cuando nombramos la institución y se sabe que esa institución está en tal lugar, no hace falta ser reiterativo en poner el lugar, sino que es más importante el año. Ahora sí, ¿qué pasa si
quiero hacer una biografía de artista, pero no tengo casi ninguno de estos apartados que nombré recién, que eran los que yo les decía una biografía básica. Bueno, lo primero que hay que hacer es escarbar un poco en nosotros, en nuestra trayectoria, y empezar a descubrir que verdaderamente sí cumplimos con ciertos requisitos y ciertos ítems de la biografía. Por ejemplo, una vez me tocó una mujer que yo le daba asesorías que quería participar de una convocatoria de exposición y le pedían la biografía y ella me decía que no había hecho absolutamente nada de trayectoria. Y le digo, bueno, nombre tenés, lugar de nacimiento tenés y el año en que naciste también lo sabes, por lo menos el primer renglón ya está. Bueno, lo segundo, ¿cómo te consideras de profesión? ¿Sos docente, artista visual, pintora? Ella en ese momento me dijo, yo trabajo con la pintura, soy pintora. Bueno, entonces ya hay un poco más. Actualmente, ¿en dónde residís? ¿En el mismo lugar en el que naciste o en otro? Bueno, no, vivía en otro, entonces actualmente reside en otro lugar. Y bueno, ahí se va llenando un poco lo que es la biografía. Y sé que ustedes me dirán, bueno, pero no tengo ningún mérito, ningún logro todavía. Pero bueno, vamos por partes. Esta artista, en este caso, le pregunto, ¿hace desde cuánto pintas? Desde que tengo 10 años. ¿Y cuántos años tenés ahora? Tengo 50. O sea, y 40 años de trayectoria en la pintura me venía a decir a mí que no era nada. Entonces empezamos a desmembrar un poco eso. Que sea artista autodidacta es una forma de ser artista. Entonces eso también se puede poner en la biografía. Y le digo, ¿y alguna vez hiciste un taller? Sí, hice un taller de acuarelas, hice un taller de pintura, hice un taller... Bueno, entonces sí realizo talleres de diferentes técnicas. Entonces eso también va a la biografía de artista, eso también va al currículum. Y ¿alguna vez hiciste alguna exposición en una institución? Sí, expuse en tal lado, pero en una muestra colectiva. Bueno, la muestra colectiva también va. ¿Participaste alguna vez en un concurso? Sí, en tal lado, no gané el premio, pero participé. Bueno, pero la participación de un premio, de un salón, también cuenta como un premio. Si ustedes participan de un salón y quedan seleccionados en la exposición del salón, eso ya es una premiación, ya es la participación de un salón. Si ustedes mandan a una convocatoria, no sé, que tenga un gran renombre y se presentan los candidatos preseleccionados, la preselección también es un premio que ustedes pueden poner en este caso en el currículum y en la biografía si ustedes desean. Entonces hay que indagar mucho en cómo ustedes se fueron formando. Entonces en esta parte va a ser fundamental que ustedes puedan hablar desde ustedes y de por qué hacen lo que hacen. En este caso, ponerle mucho hincapié en eso va a fortalecer su biografía de artista. Cuando nosotros estamos haciendo una biografía para aplicar a convocatorias, obviamente nos piden un espacio reducido de caracteres y palabras en las que hay que mandar a las convocatorias. Generalmente cuando uno manda una biografía para unas convocatorias, está bueno que puedan omitir el nombre, el lugar de nacimiento, el año de nacimiento, la profesión y toda esta parte de la infancia, que es todo lo contrario a lo que nosotros veíamos recién. ¿Por qué? Porque ya nos los preguntaron anteriormente. Ya hasta subimos copia de DNI. Lo que se busca acá en las convocatorias es ver cuál es su recorrido a través de sus diferentes formaciones. Si ustedes no tienen premios o no tienen exposiciones individuales o no tienen exposiciones colectivas todavía, son las primeras veces que se están mandando a hacer este tipo de presentaciones y convocatorias de biografía, no está nada mal que manden una biografía modesta pero sincera sobre su trayectoria autodidacta y así brevemente los talleres en los cuales se están formando y sus intereses, así breve, en 3 renglones. La biografía tiene que ser principalmente para convocatorias algo más bien breve.
En este caso, en las biografías y tampoco en el CBAR, yo no incluí las ferias y otros formatos, pero si ustedes los consideran necesario, pueden hacerlo. También es parte de su currículum haber participado en ferias. Si, por ejemplo, quieren participar de una feria a través de una convocatoria y les preguntan cuántas ferias han participado, está bueno que tengan contadas las ferias en donde han participado para que lo puedan presentar. Eso también lo pueden sumar al ítem del currículum o lo pueden agregar en la biografía de artista, aunque generalmente el apartado de las ferias no se usa en una biografía de artista. Y por último, quiero darles algunas recomendaciones. La primera es que lean muchas biografías de artistas sin abrumarse sobre la cantidad de biografías y tipos de biografías que existen, y que tampoco se abrumen con todos los méritos que han obtenido los diferentes artistas, porque seguro leen biografías de artistas consagrados. Como segunda instancia, que tomen este trabajo de escribir la biografía como algo continuo. A medida que ustedes avanzan, su trayectoria se va a ir modificando, van a ir adquiriendo más experiencia. Entonces, no se abrumen si a lo mejor no han tenido algunos de los ítems que ya estuvimos viendo, porque pueden ponérselo como objetivo y pueden tratar de lograrlo en próximas instancias. Puede que incluso en el camino su trabajo dé un giro de 180 grados y eso está bien, a veces ocurre. Nosotros venimos produciendo, llega un punto que hay un quiebre y encontramos diferentes formas de producir y expresarnos, y eso está bien. La idea no es que condicionemos nuestro trabajo artístico sobre una biografía ideal, sino que en esa biografía se refleje todo el camino artístico que estuvimos teniendo. En tercer lugar, optimicen bien el espacio de la biografía para dar los datos que sean relevantes dependiendo de la persona que va a leer la biografía. Me acuerdo, una chica que escribió una biografía, fue un reto terrible porque necesitaba solamente 2 renglones de biografía para una convocatoria en una exposición. Y llegamos a esos 2 renglones con el nombre, el apellido y por qué ella había decidido trabajar sobre la temática que estaba exponiendo en ese momento. Y cuando lo leí en el folleto, en lo que había presentado el museo, dije, o sea, tuvimos toda la razón en haberlo hecho de esa forma, y no de haber puesto solamente los méritos o los logros que tenía esta persona, sino que poder haber escrito en la biografía sobre por qué ella trabajaba de la forma en que trabajaba había sido completamente acertado y había sido como una puerta que se abría a quien veía la exposición. No me acuerdo bien si eran 2 renglones, creo que eran como 3 o 4, pero generalmente sintetizar es mucho más difícil. Pero siempre tengan en cuenta esto: a quién va dirigida esa biografía. Si va para una convocatoria en la que van a ganar un premio, prioricen los premios. Si van a una convocatoria en la que quieren hacer una exposición, prioricen las exposiciones individuales y colectivas. Si van a ir a una exposición y tienen que presentar la biografía, prioricen esto: cómo es que producen lo que producen y por qué, que es por ahí lo más importante. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.